Un poco de la previa. La verdad que fue todo un revuelo en el día de ayer. Todo lo que ocurrió hoy aconteció y hay que ponerlo en contexto porque primero presentó el Ministerio Público y luego se constituyó también un grupo de casi 80 abogados, representantes legales de varios de los afectados, de manera que se hicieron en diferentes partes con recesos al mediodía en la noche hasta que la jueza se fue a deliberar a las 12:30 de la madrugada, por cuanto después que lo hicieron los miembros de los afectados, también el Consejo de Defensa, que está encabezando Miguel Valerio, el abogado, hicieron uso del mismo y en el día de ayer presentaron un documento, un comunicado que habla de la posición de la familia y de una serie de acuerdos que han venido llegando sin dar publicidad con los demás y una serie de el arraigo económico que presentaron. Todo esto antes de que se emitiera el juicio, que fue en la madrugada de ayer, que como les he señalado, el tribunal colegiado les impuso como medidas de coerción la imposición de 50 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Eso va para ambos, tanto para Maribel Espaillat como para Antonio Espaillat, y evidentemente esto creó un desatino y una reacción totalmente adversa de los abogados de la parte afectada, por cuanto ellos inclusive habían sugerido que lo que había planteado el Ministerio Público de homicidio involuntario fuese cambiado la categoría a los fines de tomar otras decisiones que avalaran ante el juez. Y de hecho esto conllevó que ellos mismos pidieran que incluyera en la prisión a Maribel Espaillat, que el Ministerio Público había pedido una prisión domiciliaria. Es el detalle de la información que finalmente ocurrió en el día de ayer. De inmediato el Ministerio Público, como ven ustedes ahí, citó que va a apelar esa decisión por considerarla totalmente inadecuada frente a la serie de pruebas que presentó el Ministerio Público. Bueno, fue una jornada muy extensa. La cantidad de abogados en representación de quienes han interpuesto demanda civil, más la acusación del Ministerio Público, que sí pedía que se declarara el caso complejo, y en efecto se declaró complejo. Wilson Camacho decía que el tribunal no había tomado en consideración un aspecto fundamental de todo el proceso, y era la cantidad de personas envueltas, fallecidas, el peso de lo que había ocurrido. Es un argumento del Ministerio Público. Sin embargo, el tribunal decidió eso que ha contado Luisín, que la prensa ya trae en la madrugada de hoy: 50 millones de pesos en fianza que deberá ser pagado a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida, presentación periódica. Ambas cosas son ciertas. Es cierto que el peso de los hechos es contundente. No hay duda de que lo que ha ocurrido no tiene comparación. O sea, esto que ha ocurrido ha estremecido no solo la República Dominicana, ha estremecido al mundo, al punto de que hemos tenido notas de solidaridad hasta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que tengamos una idea de la dimensión de este acontecimiento, con 235 personas muertas, y yo he destacado siempre 235 personas de lo mejor de la sociedad. Aquí tuvimos un incidente con una cantidad importante de muertos, creo que 100 y tanto, si mal no recuerdo, que se produjo en una cárcel aquí en Higüey, en la parte este, en la provincia de Altagracia, en Higüey. Pero eso eran delincuentes o presuntos delincuentes, porque una parte de los recluidos allí no tenía sentencia todavía, estaba en condición de preso preventivo, y usted puede decir, bueno, se presume que era un ciudadano o una ciudadana que había cometido un delito. En este caso se produjo el desplome del techo del IEC, y ahí teníamos de todo. Teníamos gente laboriosa que había ido
como acudía cada lunes a divertirse, a un espacio de esparcimiento, y había gente de toda la sociedad. Digamos que eso ha hecho que el dolor sea mayor, la cantidad y la calidad de las personas que estaban allí. Por tanto, creo que el argumento del Ministerio Público tiene mucho peso en el sentido de que el tribunal puede que no haya valorado suficientemente lo que eso implica. Ahora, viéndolo desde el otro ángulo, desde el ángulo de los abogados de Antonio y Maribel Espaillá, hay que decir que ellos no se han sustraído del proceso, que ellos han manifestado desde temprano que estaban a disposición de la justicia, que querían colaborar con la justicia y han estado en el país y se han estado, bueno, han estado esperando que le llamaran. En efecto, cuando le llamaron, se presentaron a la Procuraduría General de la República y allí quedaron detenidos. La gente lo que esperaba era que se le dictara medida de prisión como parte del pedimento del Ministerio Público y por la magnitud del acontecimiento. Es cierto, ya ha dicho Wilson Camacho, Luisín lo refería hace un momento, de que ellos van a apelar porque entienden que lo que dictó el tribunal como medida de coerción no se compadece con el tamaño del acontecimiento. Pero hay que decirle a la gente que el hecho de que le hayan cantado lo de presentación periódica, impedimento de salida y la fianza de 50 millones de pesos, no quiere decir que Antonio Espaillá o su hermana Maribel no puedan ir a la cárcel, porque de lo que se trata es de una medida de coerción. No es que están juzgando el hecho. El caso se ha considerado complejo. Es verdad que en casi el 100% de los casos, cuando se declara complejo, los tribunales de la República Dominicana acogen la petición del Ministerio Público de cantarle 18 meses de prisión preventiva al que sea. Eso es lo que ha ocurrido. Una cosa va con la otra en la historia del país, en la historia judicial del país. Cuando declaran el caso complejo, por lo regular, o siempre, el Ministerio Público solicita 18 meses como medida de coerción y el juez casi siempre, como un sello gomígrafo, así lo decide. En esta oportunidad no pasó así. En esta oportunidad el Ministerio Público pide 18 meses y el tribunal solamente acogió la parte relativa a la declaratoria de complejo, pero los 18 meses no lo acogió. Decidió, y eso a petición de los abogados también de la defensa, lo de presentación periódica, la fianza de 50 millones e impedimento de salida. Bueno, el Ministerio Público dice que va a apelar eso, pero yo creo que es importante, no porque yo esté de acuerdo con una cosa o con la otra, no se trata de eso. Es importante lo que ha ocurrido para que la gente pueda establecer sus propias conclusiones, ¿verdad? O sea, los hechos están ahí, la decisión del tribunal está ahí, y para los fines futuros es bueno ver esto porque un poco esto se acoge a lo que nosotros hemos venido planteando durante muchos años con el debido proceso. Digamos, caramba, un ciudadano se ve involucrado en un hecho menor, pero bueno, lo someten, lo apresan, lo presentan ante un tribunal y de entrada lo que uno veía que ocurría era que de inmediato le cantaban prisión como medida de coerción. Ya estamos viendo que puede que eso no ocurra y que el proceso se va a llevar con estas personas en su casa, estas personas haciendo lo que tienen que hacer hasta que el juez conozca de la acusación y pueda condenar en el caso de que haya evidencia para condena, que obviamente yo pienso que lo que ha ocurrido y por lo que uno ha visto en los interrogatorios que se han practicado, la manera en que el Ministerio Público ha ido llevando el caso, aún sea homicidio involuntario, porque una de las cuestiones que querían variar los abogados de las víctimas era que se cambiara la calificación de crimen involuntario para tener una calificación distinta a los fines de conseguir una condena mayor en justicia. Bueno, eso habría que ver lo que pasa con el desarrollo del caso. Ahí no se estaban juzgando los hechos de entrada, sencillamente se estaba estableciendo una medida que garantizara la fluidez del proceso, que garantizara que los acusados no se iban a sustraer del juicio que se ha abierto y de la acusación que se le está formulando. De manera que
Eso tiene de utilidad lo que ha ocurrido. Antonio Espaillat y Maribel, su hermana, ellos van o están siendo sometidos a un proceso, serán acusados, están siendo acusados ya por parte del Ministerio Público y habremos de conocer el resultado. Yo pienso que por lo que uno conoce, esto no se va a llevar mucho tiempo para que el tribunal pueda establecer la responsabilidad o inocencia en el caso, porque es un asunto también que hay que ponerlo de esa manera. Es el juez quien decide quién es culpable, quién es inocente a partir de las pruebas. Yo creo que las cosas que han ocurrido inducen a pensar que ahí habrá condena. Es un caso muy complejo, como se ha señalado, porque hablamos de muertes, de más de 200 personas muertas, y conlleva cada documento a depositarse como prueba o argumento de defensa que tenga una validez. Y esa validez nos lleva a lo que se llama el debido proceso. Cada prueba que se levante, cada documento en favor o en contra de los acusados, debe haber agotado un proceso. Cada persona que se diga que falleció allí y que se presente como argumento en ese tribunal, debe haber una certificación de acta de defunción debidamente lograda y solicitada, luego de que se haya hecho la declaración formal de fallecimiento. Para que ustedes vean, pongo ese simple ejemplo, o esa parte como ejemplo, porque los abogados de los acusados van a tratar de derribar y de echar hacia un lado los argumentos que presenta el Ministerio Público. Esto será un juicio que creo que, a pesar de que supongamos o que alguien entienda que las cosas están ahí y que son fáciles, para mí no son tan fáciles, porque si, por lo que veo de parte de los hermanos Espaillat, de que han decidido argumentar y decir que ellos no intentaron incluso ni amenazaron ni presionaron al que se considera como testigo estrella, que es un empleado, una persona que trabajaba con ellos en la discoteca Jet Set, y que parte de los argumentos para ellos estar libres es que ellos no han representado peligro para la investigación ni para todo esto, ni que se representan peligro de fuga. Entonces ellos van a debatir, ellos van, como habla del juicio, o se habla del juicio oral, público y contradictorio, ahí se va a debatir, ahí se va a hablar mucho y hay que prepararse para eso. Lo penoso dentro de todo este drama de que hay personas muertas y hay dolientes, y la gente tendrá que escuchar cosas ahí de esos detalles que en los tribunales los abogados a veces suelen ser muy descarnados, porque en la defensa o en la acusación lo que se quiere es que los argumentos que se presentan tengan el mérito o las pruebas frente al juez, que es un tercero imparcial, que no está a favor ni en contra del Ministerio Público ni de los acusados, y que lo que solo evalúa es pruebas que se presenten allí a favor o en contra de quienes están procesados. Y este es un caso bastante, imagínense, la cantidad de personas fallecidas. Hay quienes entienden que los hermanos Espaillat debieron haberse ido por la vía del proceso abreviado, ahorrar todos estos procesos e incluso asumir como responsabilidad hasta donde entiendan que deben de asumirlo, hasta con prisión, asumir lo que haya que asumir, y que la sociedad vea que toda su responsabilidad está dispuesta a eso, y que con el paso del tiempo pues habría una situación menos desfavorable, vamos a llamarla, para ellos, para que entonces puedan, una vez pasado el tiempo, estas cosas continuar avanzando. Se habla de que se han estado dándole recursos a algunas personas, como, digamos, resarciendo, tratando de resarcir un poco el daño, pero hay mucho ruido en cuanto a esto, y hay que dejar que sea el sistema judicial dominicano que opere, y que opere con toda la responsabilidad
que sea necesario en esto, porque hablamos de personas fallecidas, hablamos de derechos de los procesados, y hay que colocar, es difícil, yo lo sé, hay que colocar las pasiones a un lado. Mira, esas son de las decisiones que bajo ninguna arista ha dejado satisfecho a una colectividad que ha sido llevada y se viene manejando sobre darle el trato que no corresponde al tema preventivo, a las medidas coercitivas. Nosotros aquí hemos abogado durante mucho tiempo que las medidas coercitivas no deben ser como se ha venido manejando con muchos casos, porque cuando hay arraigo, arraigo es la presentación y la justificación, usted tiene que tener, la justicia no se hace por populismo, por nada de esto. Entonces todo esto viene precedido de un ambiente donde el dominicano entiende que la justicia comienza por este juicio. Y de ahí vinieron aquellos aparatosos movimientos cuando se iban a apresar, que comenzaron desde el gobierno pasado. Y por ahí eso siguió y la gente eso es lo que vive y cree que ese es el juicio. No, los juicios son los juicios de fondo. Entonces hay un clamor y sed de justicia por lo reciente y sobre todo por la cantidad de muertos que allí ocurrieron y por la circunstancia en todos los órdenes. Esto evidentemente, ya lo dijo el Ministerio Público, los abogados, las reacciones hoy no se han dejado esperar ni se van a dejar de esperar, de que un poco es lo mismo de todo esto. Cuando usted se va al fondo del asunto, o sea, no se ha tomado una decisión desde el punto de vista descabellado, quiera uno o no, porque hay arraigo y presentaron las situaciones para celebrar el juicio. Peor es aún que frente a la avalancha de sed de justicia que hay, y la entiendo, la pena máxima que puede haber en este caso, con lo mismo que planteó el Ministerio Público, son 2 años. Entonces, este es un juicio que comienza hacia la calle, no hay esa aceptación, todo lo contrario, hay un poco de deseos de esas personas que la sitúan como responsables, que son los hermanos Espaillat, verlos presos desde ahora. Eso es parte de todo este entramado de justicia que debe ser cambiado para que estas cosas queden muy claras, pero no es verdad que ha quedado en el gusto no, en lo que esperaban muchas personas sobre esta decisión de ayer, que tomó su tiempo. Hay un cambio en el proceder, de hecho no se hizo con la laboriosidad, sino el Ministerio Público de publicar cada paso que daba. El Ministerio Público se tomó su tiempo, el Ministerio Público calificó y pidió la prisión preventiva, la va a defender ahora y por ahí seguirá el caso. Bueno, vamos a darle seguimiento, pero para que la gente tenga una idea clara, no se trata de una decisión de condena, porque de lo que se trató ayer era del conocimiento de una medida de coerción, repito, un proceso previo para garantizar que el proceso judicial fluya. No es que esta gente sea juzgado, no es una decisión como parte del proceso judicial. Lo que establece el código o el procedimiento de justicia es que se le conoce una medida de coerción, un combo de 7 medidas, le han aplicado 3, una fianza, presentación periódica, impedimento de salida. Pudo perfectamente el juez, el tribunal, la jueza, decidir darle lo de la prisión preventiva. Estaba dentro de la potestad del juez, dentro de las medidas, las 7 medidas que hay de coerción para garantizar que ellos no se van a sustraer del proceso y que van a estar en cada etapa del proceso atendiendo el requerimiento judicial. Ahora habrá que ver el peso de las pruebas, que evidentemente por el relato que uno ha escuchado que ha presentado el Ministerio Público, hay pruebas contundentes por lo que ha presentado el Ministerio Público. Ahora habrá que ver, y de eso no se ha hablado mucho, cómo articula el equipo de abogados de la defensa para proteger o para defender a su cliente, o a sus clientes, que son Maribel Espaillat y Antonio. Eso vamos a ver qué ocurre. O hay que ver si finalmente lo que decía el director de persecución
de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, se materializa, que es el hecho de apelar la decisión del tribunal que se produjo en la madrugada de hoy. Vamos a darle seguimiento al caso.